siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los fines de semana en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la agencia Mequense Noticias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le fue en la semana? Espero que haya tenido usted una semana de mucha, por supuesto, de mucha realización, de muchos éxitos, pero sobre todo, ya lo sabe usted, de mucha salud. Así es que contando con ello, gracias por acompañarnos. Pues vamos a revisar una semana, pues yo le diría a usted, de veras sin equivocarme, una semana con noticias históricas. Esa es una realidad y no es una exageración, ya lo verá usted a lo largo de la emisión, y nos va a acompañar un gran analista político. Así es que bueno, pero ya sabe también usted que aquí consideramos en este espacio que una imagen vale más que 1000 palabras, así es que iniciamos como siempre con las imágenes informativas de la semana. Puede ser fosa de protección de algunos malos turistas. Bueno, tres son las posibilidades de que se pueda usted comunicar con este equipo de trabajo y nosotros, por supuesto, siempre encantados de que usted lo haga. Ahí están estos correos, los personales, los institucionales, para que nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas, ya lo sabe usted, siempre bienvenidas. Así es que contamos con ello, muchas gracias. Y bueno, ¿quién nos acompaña esta tarde en Domingo 7? Vea usted. Julio Jiménez Martínez. Es abogado, comunicador y analista político. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro de México. Premio Nacional de Locución en la categoría de Análisis Jurídico y miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Además, miembro del Colegio Nacional de Abogacía. Colabora cotidianamente en medios de comunicación nacionales e internacionales como El Heraldo de México, Televisión Azteca, Univisión, El Universal y el financiero Bloomberg, entre otros. Hoy nos acompaña en Domingo 7, Julio Jiménez Martínez. Y a mí me da mucho gusto saludar al doctor Jiménez Martínez. Gracias, Julio, de nueva cuenta por acompañarnos en este espacio. Enrique, como siempre es un placer saludarte, gracias por la invitación, fuerte abrazo a tu gran equipo y sobre todo mis respetos a tu importante auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctor, y bueno, conocedor ya de la dinámica de este espacio. Si me lo permite, si no lo permite usted que nos acompaña, nos vamos directo hasta el jueves 8 de agosto, donde le informábamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaba la validez del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República en las elecciones del pasado 2 de junio. Y bueno, pues esto, doctor, pues que es decía yo, un asunto histórico, ¿no? Quedará en la memoria colectiva y en las páginas de los libros de texto gratuito, en las páginas de los libros de la historia nacional, porque efectivamente, como la propia Claudia Sheinbaum decía, después de 2 siglos y 60 y tantos presidentes hombres, pues llegaba una mujer a la titularidad
del Ejecutivo Federal, llegaba una mujer, que lo será, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, jefa de Estado y de Gobierno de México, en fin. Y hay pues una enorme expectativa por lo que será la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, Julio. Sin lugar a dudas, Enrique, amable auditorio, esta generación de mexicanos vivimos un momento histórico. Somos afortunados porque la verdad vivimos tiempos de una auténtica transformación, un cambio radical en el régimen que hoy va a representar, que va a gobernar esta nación. La verdad es que es algo inédito, algo importante y, como bien referías, histórico. Hoy la titularidad del Ejecutivo Federal estará en manos de una gran mujer. Estará en manos de una científica, de una mujer con gran experiencia, con comprobados resultados cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, con amplia experiencia en la visión de proyectos de largo plazo, una mujer que cuenta con las cartas credencial, con el prestigio institucional, pero sobre todo con el reconocimiento social. Y eso es algo muy importante porque llega con un gran bono, con gran apoyo social y con la gran confianza del electorado a nivel nacional, Enrique. Fíjate que, bueno, decía la doctora Sheinbaum que eran pues tiempos de cambio, pero tiempo también de las mujeres. Y fíjate tú, claro, qué interesante, ¿no? Porque de entrada, pues digamos que cuando menos en este espacio en el que nos movemos nosotros, ¿no? Digo, la capital del país, el Estado de México, pues, y a nivel federal, pues van a guardar mujeres, ¿no? Claro. Y va a haber secretarias de Estado y directoras muy importantes de paraestatales, ¿no? En el gabinete legal y ampliado de la doctora Sheinbaum hay una presencia sustantiva de funcionarias. Y si tantito me apuras, en una de esas, pues hasta en nuestro vecino del norte, pues a lo mejor también gobierna una mujer, ¿no? Entonces, realmente, sí, dices bien, Julio, cuando hablas de que es un momento histórico. Habrá que tomarle el tiempo, porque finalmente la historia es una materia que se estudia después de los acontecimientos, ¿no? ¿Cómo va a retratar, ¿no?, la historiografía este momento, claro, que hoy vivimos en el presente? Pero qué duda cabe, pues que va a ser un momento muy importante. Yo diría, sin ningún temor a equivocarme, pues que va a ser un parteaguas en la vida política nacional, Julio. Efectivamente, Enrique, como bien refieres, la paridad de género, la oportunidad para que las mujeres mexicanas participen en posiciones estratégicas como representantes populares, como gobernantes, como funcionarias, y como muestra un botón, tenemos a otra gran mujer que hoy gobierna el Estado de México, uno de los estados más importantes a nivel nacional. Y así tenemos mujeres muy importantes con amplia experiencia, formación institucional y con gran capacidad profesional. La verdad es que, como bien refieres, hay que darle el tiempo necesario para que el trabajo en unidad de los mexicanos y las mexicanas se vea en los resultados de las primeras acciones de gobierno que empezará a dirigir a partir del próximo 1 de octubre. Y bueno, ya estamos a unos cuantos días de que este momento histórico del cual vamos a ser testigos llegue por primera vez una gran mujer y que efectivamente estoy confiado, Enrique, permíteme decirlo así, estoy muy confiado en que las decisiones, las acciones de continuidad en los programas sociales y de apoyo en proyectos estratégicos a nivel nacional serán punta de lanza y serán yo diría, un punto determinante para generar confianza en los mercados, generar estabilidad en las inversiones y garantizar la paz social que tanta falta hace en este momento a nivel mundial. No solo en México, a nivel mundial, Enrique. Sí, fíjate que mencionas cosas muy interesantes. Creo que va a ser un momento en el que el partido por el que vamos a luchar todos los mexicanos, pues no van a ser los partidos de la coalición que ganaron la elección.
¿sí? Ahora vamos a jugarla los que votaron a favor y los que votaron en contra por otro partido. Y ese partido es México, ¿sí? Claro. Y son momentos de unidad. Yo no digo, por supuesto, no me atrevería a decirlo, que la oposición renuncie a sus ideas de cómo se tiene que gobernar, ¿sí? No. Todos los países democráticos, requieren una oposición fuerte. Esa es una realidad, lo que pues, los americanos llaman el check and balance, ¿no? Así es. Pero creo que ya con una altura de miras, pues tenemos que jalar en este barco, navegar todos en este barco que se llama México. Y que hoy, a partir de efectivamente, como tú bien mencionas, de octubre, pues tendrá una capitana, ¿no? Por primera vez, ¿no? No será un capitán, será una capitana. Y ahí tendremos todos que hacer nuestro trabajo, lo que nos toque hacer, los comunicadores, los obreros, los campesinos, los abogados, todos, ¿sí? Todos tendremos algo que aportar a México. Yo recuerdo una frase muy interesante, pues en una circunstancia similar, guardando los debidos tiempos y momentos, aquella frase de John Fitzgerald Kennedy cuando decía: no es momento de preguntarnos qué va a hacer nuestro país por nosotros, es momento de preguntarnos qué podemos nosotros hacer por nuestro país. Trayendo esta reflexión que hacía Kennedy, también en momentos en que tomaba posición como presidente de los Estados Unidos, me parece que es momento de echar para adelante. Hay muchos retos y creo que en paralelo, ¿no? También se va a empezar a analizar ya con más detenimiento, con más elementos, pues lo que fue la administración del presidente López Obrador, ¿sí? Donde estuvieron los aciertos, el haber y el deber, ¿no? Y habrá más, digamos, más elementos para analizar esta administración que está por terminar. Pero me parece, y repito, sin renunciar a la oposición, una oposición inteligente, una oposición que, entre otras cosas, pues pueda reflexionar sobre lo que pasó el pasado 2 de junio, ¿no? Donde verdaderamente fue una aplanadora lo que les pasó encima. Pues reflexionar sobre ese tema, ¿no? Y presentar, no sé, una nueva fórmula, ¿no? A la ciudadanía. Eso pues llevará su tiempecito para madurarse, pero pues México estrena una dirección, una dirigente, y creo que ahí tendríamos que estar todos, ¿sí? En este partido que se llama México. Bueno. ¿Me permite ir a una pausa, doctor? ¿Me permite usted ir a un corte? Claro. Usted que nos está haciendo a favor de acompañarnos aquí en Domingo 7 y regresamos con el análisis de los siguientes días. Volvemos. Ya estamos de nueva cuenta con usted y llegamos así al viernes 9 de agosto. Donde le damos a conocer a usted que el presidente de la República mencionaba que los Estados Unidos no compartían información sobre las detenciones de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, reiterando que ninguna dependencia gubernamental mexicana había intervenido en estas capturas. Y lo que llevó, pues en algún momento a rispideces diplomáticas, doctor, es una realidad, ¿no? Porque aún ahora, pues si a mí me preguntas, con todo y lo que ya dijo Ken Salazar, ¿no? El embajador de Estados Unidos en México, pues a mí me parece que sigue habiendo una opacidad en lo que pasó ese día, ¿sí? Porque se involucra a otros personajes, ¿no? A Cuen, este diputado que fue, por cierto, ese mismo día asesinado, se involucra un gobernador, se involucra al hijo del Chapo, se involucra al Mayo Zambada, es decir, me parece que todavía hay mucha opacidad y pues poco abona a una relación de dos naciones que tienen 3.200 y tantos kilómetros de frontera común, pues el estarte guardando la información, ¿no? Digo, me parece que
que tendría que ser más claro. A ver, aquí llegó de tal manera, llegó engañado, llegó secuestrado, o lo extrajimos, no sé, ¿no? Creo que eso no lo dirían, pero bueno. Pero la otra, pues de plano colaborar, ¿no? Porque de pronto hay mucha queja de parte de Estados Unidos de poca colaboración, y cuando hay un tema de este tamaño, pues hay una opacidad del otro lado para que la autoridad mexicana se entere de lo que sucedió, Julio. Sin lugar a dudas, Enrique, como bien refieres, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El gobierno norteamericano juega con un doble discurso. Cuando le conviene, le ocupa, le preocupa algún tema en particular, exige colaboración, reclama e incluso expresa su gran preocupación y su extrañamiento cuando no hay participación, no hay colaboración de algún otro país en el combate al narcotráfico o a la delincuencia organizada. Incluso se han atrevido a amenazar. Pero cuando hay un tema que a ellos les interesa, sobre todo con fines más electorales, permítame decirlo, todo este escándalo de la detención del Mayo, que es un pez muy gordo, históricamente también es un tema inédito. Yo diría que el último gran capo de los viejos líderes del narcotráfico a nivel mundial, era el hombre, yo diría, de los más buscados a nivel mundial. Y esto es un gran golpe mediático con fines de percepción electoral. Claro, los demócratas necesitaban este gol, necesitaban este home run, este touchdown, para darle una muestra al electorado norteamericano, a los indecisos, que ellos sí estaban combatiendo, que ellos sí estaban haciendo algo para salvar las vidas de aquellos norteamericanos adictos al fentanilo, y que ellos estaban deteniendo y tomando acciones y cumpliendo las amenazas del fiscal general norteamericano. Hay que reconocer que el gobierno mexicano ha sido muy prudente. El señor presidente López Obrador ha sido respetuoso de la relación diplomática, ha sido respetuoso, tolerante, yo diría que hasta excesos, pues yo diría inéditos, porque ha esperado con mucha prudencia, reitero, con mucho respeto, es la respuesta del gobierno norteamericano, que en Salazar sale a dar una respuesta diplomática, y después, pues al día siguiente, el Mayo Zambada sale con una carta que, permíteme decirlo, Enrique, Amable Auditorio, yo creo que esta se la escribieron, se la redactaron, y él, en este afán de quedar bien o llegar a un acuerdo de colaboración con el gobierno norteamericano, como lo hiciera su hijo, que hoy ya se encuentra incluso en este programa de Testigos Protegidos y además se encuentra en libertad, pues el Mayo Zambada buscará a toda costa el beneficio de este tipo de acuerdos inconfesables con el gobierno norteamericano, que ellos se acuerdan con los delincuentes, que ellos se hacen pactos inconfesables con líderes de la delincuencia organizada. ¿Con qué fines? Electorales, económicos, sociales. Esto es un tema, como bien referías, Enrique, de opacidad, de negociación electoral y sobre todo de estrategia que vulnera la confianza diplomática con uno de sus principales socios comerciales, con su vecino más importante, con México, con el gobierno mexicano. Y bueno, pues evidentemente en esta carta, reitero, desde mi opinión personal, fue redactada con todo el dolo, la mala fe, y sobre todo no fue escrita de puño y letra del propio Mayo Zambada, que además es una persona que no tiene alto nivel educativo y que difícilmente podría redactar una narración sucinta como aparece en este documento. Creo que más bien es una estrategia, reitero, del gobierno norteamericano, Enrique, y esto es preocupante porque perjudica la imagen y el prestigio de funcionarios, de gobernantes e incluso del propio gobierno federal, y eso es algo preocupante para la certeza, la confianza y la relación diplomática entre México y Estados Unidos, Enrique. Sí, bueno, es una agenda muy importante. Digo, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, pero me parece, Julio, que hoy la agenda política supera digamos, en interés a la agenda económica. Y hoy los Estados Unidos están involucrados en una agenda política que tiene que ver con el próximo habitante de la Casa Blanca, ¿sí? Claro. ¿Qué duda cabe que le reditúa puntos el haber detenido al Mayo Zambada? Simplemente hay que ver hoy lo que reflejan los ejercicios demoscópicos en Estados Unidos, las encuestas, donde ya Kamala Harris va arriba de Donald Trump. Así es. Entonces, pues sí, efectivamente, Estados Unidos va a utilizar en su interés y beneficio
pues esta historia de la llegada a Texas del señor Zambada, Así es. ¿no? Y pues yo espero que en algún momento nos compartan de qué manera llegó, ¿no? Digo, supongo que en algún momento, en algún juicio que se le haga o algo, porque ellos están utilizando esto, me queda claro, porque entonces no entiendo por qué no habría colaboración en la información. Claro. Y creo que el propio Zambada, ya puesto en el lugar en el que está, pues buscará tener, decir, yo estoy acá, ¿qué me pueden aplicar? Por ahí se hablaba hasta de pena de muerte, no sé si Claro. califique, pero lo que sí califica es prisión de por vida, ¿no? Es un hombre mayor, enfermo, se sabe, pero bueno, si tú colaborando logras alguna circunstancia más favorable en el propio, pues en la propia circunstancia, válgame la redundancia, pues lo vas a usar, ¿no? Entonces me parece que un poco como decía Ortega y Gasset, ¿no? Yo y mi circunstancia, y creo que la circunstancia en Estados Unidos, la política supera a la económica, y bueno, pues esto podría generar pues esta ausencia de información que se está viviendo. Bueno, vámonos hasta el sábado 10 de agosto, donde le informábamos que los principales eventos de violencia que se presentaban en las universidades, ahí le va, ¿cuáles son? Mire, son pellizcar, ¿sí? Jalar el cabello, abofetear, así como insinuaciones sexuales o insultos vía mensaje o red social. Estoy de acuerdo con la investigación Discriminación y Violencia en las Universidades de Intersecta. Mire, las personas es decir, la gente de mi generación, vivimos un tipo de bullying, ¿no? O éramos víctimas o victimarios, ¿no? Creo que todos pasamos una circunstancia así en la escuela, malamente, por supuesto, ¿no? Malamente, porque abusar de alguien siempre será imperdonable. Pero qué duda cabe que el bullying, digamos que el nombre es nuevo, ¿no? Se acuñó bullying, ¿no? Porque antes pues era otra cosa, ¿no? Había términos, ¿no? Te traen de puerquito, por ejemplo, ¿no? Que era un término que se utilizaba, ¿no? Muy ¿sí? común, así es. Es real, bueno, cuando menos en las escuelas, ¿no? Bueno, y hoy el bullying tiene muchas expresiones, ¿no? El bullying de la fisicalidad, ¿no? Que es el abuso físico, el cibernético, el laboral, el de pareja. Es decir, hay muchas aristas en este fenómeno. Pero fíjate tú en las universidades, pues donde uno entendería que los jóvenes están ya en otra dimensión de madurez, ¿no? Porque están a punto de ser profesionistas, donde están a punto de ser arquitectos, abogados o lo que te guste, ¿no? Pues se presentan todavía estos fenómenos que son indignantes, Julio. Hay imágenes y videos que verdaderamente yo digo, pues uno porque no conoce a las personas que lo sufren o a los que lo ejercen, pero verdaderamente generan una enorme indignación, sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Porque puedes imaginarte a lo mejor, pues, y yo ahí tendría, y ya con esto me callo, para darte la palabra, yo digo que estemos muy atentos a lo que nuestros hijos nos muestran en sus comportamientos escolares, ¿no? Porque en una de esas o bulean, ¿sí? O son buleados. Y esto de pronto lleva a estados enormes de depresión y no estoy exagerando porque la historia misma lo sabe y las investigaciones. Hay jóvenes, jovencitos que llegan a quitarse, o mujeres que llegan a quitarse la vida porque les parece insoportable vivir todos los días un abuso como el que de pronto se presenta, Julio. Totalmente de acuerdo. Preocupante el contexto que hoy se vive a nivel social. No es exclusivo de México, quiero reiterarlo. Es un fenómeno mundial. Esta violencia
que se da en las instituciones educativas, en la sociedad en general. Sí. Mucho de esta violencia se ha hablado, los expertos, los especialistas dicen que esta violencia viene desde el hogar, desde el seno de la sociedad, la base de la sociedad que es el hogar, la familia. Otros más dicen que se viene reforzando por el contenido de violencia, de altos niveles de violencia al que están accediendo hoy los niños, los jóvenes, los adolescentes en las redes sociales. Porque hoy estos jóvenes niños tienen acceso a videos, a contenido con alto contenido de violencia. Y esto degenera a veces en retos, desafíos que los jóvenes estudiantes llegan a asumir y que llegan a enfrentar. Y que tal parece que es una nueva dinámica de incorporación, integración o aceptación a determinados núcleos de la sociedad que tienen que asumir este tipo de conductas violentas, reitero, agresivas, que han llegado a cobrar, como bien referías, la vida de inocentes, de personas, de mujeres, de hombres, de niños, que han llegado a ser víctimas de esta agresión, de estos actos inconfesables, terribles a todas luces, pero me siento, pues de alguna manera, con cierta esperanza, porque hemos visto que a nivel jurídico se empiezan a regular tipos penales, sanciones a nivel educativo, hay intervención de las autoridades, se ha empezado a generar más conciencia social. Qué bueno que está visibilizándose este tipo de fenómenos y que están con estrategias comunes, autoridades, padres de familia e instituciones para la prevención, combate y erradicación de este tipo de conductas y sancionar a aquellos que las cometan, prevenir aquellos casos o contextos donde la violencia, que a veces viene, reitero, desde el seno familiar, no se traduzca en hechos en el aula o en la institución educativa o escolar. Creo que es el momento de alzar la voz y hacer un trabajo conjunto desde la familia, desde el hogar, prevenir, erradicar y combatir de manera contundente cualquier acto de violencia verbal, emocional, de cualquier tema de preferencia de orientación sexual, porque ahora también eso es un tema, Enrique, amable y todo, Claro. permíteme decirlo. Se discrimina a las personas por su preferencia, se maltrata emocionalmente por su condición incluso de origen étnico. Y bueno, a veces se trata a la gente con cierto tipo de racismo. Y eso es lo que hay que combatir. Absoluta y totalmente de acuerdo contigo, doctor Jiménez, y no agregaría nada más. Vamos a un corte, si me lo permites. Acompáñeme usted a una pausa aquí en Domingo 7 y regresamos con los días que nos falta por analizar. Ya estamos de nueva cuenta aquí en Domingo 7. Y mire usted, el domingo 11 de agosto le daba a conocer que una jueza de distrito de Quintana Roo habría cambiado la medida cautelar de este hombre que ve en su pantalla, del exgobernador de Puebla, Mario Marín, concediéndole prisión domiciliaria. Con ello, el exmandatario dejaría el penal de Almoloya de Juárez y sería trasladado a su domicilio en Puebla. Esto generó, por supuesto, pues muchas reacciones, no solamente de quien se vio afectada por la actuación de este hombre cuando declaraba ahí en una conversación con un empresario, ¿no? Ya le dimos un coscorrón a esa vieja, ¿no? Unas expresiones misóginas, groseras, y no podemos dejar de señalar que llama la atención, y yo aquí apelaría al doctor Jiménez Martínez, no en su calidad de analista político, sino de doctor en Derecho, para que nos ayudara a entender este tema. A mí me parece terrible porque, y claro, todo esto también tiene que ver con la carga que luego se suma con el libro de la periodista, ya cacho, en Los demonios del Edén, ¿no? Con Zúcar Curi, en fin, y pues la indignación que generó este libro, el abuso de niñas y niños por un pederasta, ¿no? Que por cierto acaba de morir hace poco, ¿no? Y entonces tenía este caso una carga ahí muy fuerte, Julio, ¿no? Muy mediática. Y yo te pregunto, siendo estrictamente un criterio jurídico,
¿Cuál sería tu opinión de la decisión de esta jueza? Enrique, amable auditorio, desde el punto de vista de la trinchera de los abogados, estamos preocupados porque cambiar las medidas cautelares, entiéndase, al que tiene derecho el señor, como lo ha solicitado y se lo ha concedido una representante, una juez del Poder Judicial de la Federación, para que siga su proceso en arraigo domiciliario, en prisión domiciliaria, pues es un tema que viene a generar especulación, desconfianza y preocupación para las víctimas. Y para las víctimas hablo desde los menores de edad que han sido víctimas de trata hasta la propia periodista Lidia Cacho, que fue la primera con gran valor que denunció este tipo de actos cometidos por este exgobernante poblano. El gobernador precioso, hablar de este personaje siniestro, hablar de este sujeto, pues ha hecho valer recursos, ha hecho valer instancias ante la autoridad del Poder Judicial de la Federación. Y ahí viene el problema mediático, ahí viene el problema de desconfianza. La interpretación que hace una juez federal para otorgarle el cambio de medida cautelar y permitirle que vaya cómodamente reitero, en la tranquilidad de su hogar a continuar el proceso. Y bueno, es algo preocupante porque este tipo de delitos pues no son conmutativos, no se pueden compensar con una cantidad de dinero y tampoco puede llegar y decir, pues ahí te pago, te reparo tu daño y ya hay que quede cada quien con su golpe. No, señores, es un delito muy grave, es un delito que atenta contra la vida, la vida y la dignidad. Está acusado de secuestro. Y la seguridad sexual de muchos niños. Secuestro y tortura. Así es. Y voy para allá. La privación ilegal, la detención ilegal de la que fue víctima Lidia Cacho, la tortura de la que fue víctima, pues son delitos que se le imputan a este presunto responsable. Y bueno, pues evidentemente es algo que seguirá siendo objeto de apelación. Yo estaba revisando que la defensa de Lidia Cacho y la representación legal de Lidia Cacho ya apeló y evidentemente habrá que esperar la resolución del Tribunal de Alzada, de la sala que resuelva, y evidentemente yo esperaría que resuelvan con estricto apego al derecho y que obviamente haya un cambio en medida cautelar. Sin embargo, la resolución de la juez de distrito que otorgó este cambio de, de medida cautelar para que el señor pueda gozar en la comodidad de su hogar, sus pantuflas, su pijama y su sillón y seguir viendo desde televisión el juicio, pues es algo terrible para las víctimas, es algo contrario al derecho y es algo preocupante para la administración y la procuración de justicia. Siento un precedente muy preocupante porque entonces abre la puerta para que muchos delincuentes de alto calibre pues puedan empezar a buscar cambios en las medidas cautelares e irse a su casa con esta figura de arresto domiciliario, argumentando enfermedades, argumentando condición de edad avanzada. Y bueno, pues la ley, desgraciadamente la ley les otorga este tipo de beneficios y algunas autoridades del Poder Judicial de la Federación se los otorgan. Y esto es preocupante, Enrique, amable auditorio, por las víctimas de todos los delitos de los cuales han sido imputados estos personajes, y es algo que siento un presente muy negativo, y reitero, genera desconfianza, preocupación e incertidumbre en el tema de la administración de justicia desde el Poder Judicial de la Federación, Enrique. Yo luego veo unos casos donde alguien pues se roba un litro de leche porque no tiene modo de llevarle un alimento a su familia y le dan 3 años de cárcel, ¿no? Y luego pasan estas cosas, alguien acusado con poder, ¿no? Que en el momento que hace esto era gobernador, con poder, con medios, ¿no? Bueno, en fin, nos vamos con otro tema, nos vamos hasta el lunes 12 de agosto, donde le informaba que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidente, bueno, ya ahora presidenta electa, presentaba en ese momento pues a una nueva integrante de su gabinete ampliado, que estaría al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Se trataba de Emilia Esther Calleja Alor. Y ahí la vemos en su pantalla, una mujer experta en temas de energía. Y mira, doctor, hablando de estos temas, yo celebro realmente pues que se estén sumando al equipo de la doctora Sheinbaum, de la presidenta electa, personajes que son distinguidos
por su capacidad técnica, por su trayectoria académica, por su trayectoria profesional. A mí eso, como tú decías hace un rato, me genera confianza. Esperanza. ¿Sí? Claro. Siempre los periodistas pues están desde el análisis viendo, Claro. y creo que una condición de los periodistas pues es revisar y no desde la sospecha, pero sí siempre desde, a ver, vamos a ver, ¿no? Desde los hechos en concreto, desde los datos duros, decimos en el periodismo, ¿no? Bueno, y me parece que estas mujeres y bueno, también que ha elegido la doctora Sheinbaum para que le acompañen en la responsabilidad de gobernar, pues han pasado esta prueba del ácido, ¿no? A ver, todas son mujeres y hombres que han tenido una trayectoria muy importante, una trayectoria probada y de conocimiento del campo del que se harán cargo a partir del 1 de octubre. Eso me parece que ha generado lo que tú decías hace un rato, Julio. Ha generado tranquilidad en la clase política, ha generado tranquilidad en los mercados, ha generado tranquilidad en el exterior también, que México no es una ínsula. México vive, y lo que hoy viven todos los países del mundo, una circunstancia de globalidad, ¿no? Claro. Y me parece que pues han sido nombramientos acertados, Julio. Sin lugar a dudas, Enrique, es correcto. La verdad es que yo aplaudo y creo que desde la trinchera de los abogados, de la sociedad civil legalmente organizada, los sectores de la población, empresariales, los sectores productivos, los mexicanos en general, aplaudimos que haya una selección, una serie de nombramientos donde las mujeres participen de manera muy intensa, donde el respeto a la paridad de género sea una característica de este gobierno, pero que también se haga bajo perfiles profesionales, que se cuide el perfil, que se cuide la trayectoria, que se cuide la experiencia y que haya gente con capacidad probada, con prestigio institucional y con reconocimiento profesional. Eso es algo muy importante. Creo que siento un precedente, reitero, de esta gran transformación, de este cambio de paradigma en el nuevo estilo y la nueva forma de gobernar de una mujer, de gobernar una nación tan importante como la es México. Y creo que esto será algo muy bueno porque, reitero, vuelve esto a generar tranquilidad, certeza y confianza en todos los sectores productivos, y esto creo que le da estabilidad a una empresa tan importante como es la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, en estos momentos, reitero, necesitaba precisamente el liderazgo, la dirección y sobre todo la gran capacidad de alguien con trayectoria, y creo que la nueva titular reúne estos perfiles y cuenta con el reconocimiento y el aval precisamente para asumir esta gran responsabilidad, Enrique. Mira, sí, yo siempre he creído que es muy importante en la vida política, institucional, en la administración pública, la lealtad, y me parece que se cumple con esa condición, pero también se cumple con el conocimiento, ¿no? Que va o tiene que ir siempre de la mano de la lealtad con quien trabajas, ¿no? Cuando se juntan estos dos elementos, me parece que es una reunión muy luminosa, ¿no? Lealtad y conocimiento, lealtad y capacidad. Entonces, creo que este nombramiento, que se suma a algunos otros que ha hecho la doctora Sheinbaum de su equipo cercano, han ido generando pues esta ola de confianza, ¿no? Que le va a permitir tener un arranque muy rápido, porque es decir, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, pues difícilmente alguien le puede enseñar algo a la maestra Calleja, ¿no? Por todos los años que tiene trabajando ahí. Entonces, esta curva de aprendizaje, que es muy cara, ¿no? Y que de pronto, y no hablo necesariamente de dinero, pero que también lo es muy cara en lo que los titulares arrancan, conocen, empiezan a empaparse del tema que van a tratar. Cuando hay un personaje así, pues perdón, la inercia es, ¿no?, continua y a veces hasta acelerada. Y entonces, pues a mí me parece que
que es un nombramiento muy interesante y muy importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, Totalmente. me permite ir una pausa y regresamos a analizar los 2 días que nos faltan. Por favor, doctor. Claro. Regresamos hoy con nosotros el doctor Julio Jiménez, abogado, doctor en Derecho y analista político. Volvemos después de un breve corte. Ya estamos de nueva cuenta con usted y así llegamos al martes 13 de agosto, martes 13 de agosto, donde le daba a conocer que el senador del PRI, Mario Fabio Beltrones, habría refutado su expulsión del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en el Senado y llamaba a la militancia a defender el partido, al tiempo que acusaba a la dirigencia reelecta de ser tan ilegal como cualquier intento de represión en su contra. Que hablábamos hace rato, al inicio de este espacio de análisis y reflexión, Julio, decíamos, pues cómo llegaba la presidenta electa con la legitimidad que llevaba, con el número de votos, y hablábamos de lo que tenía que hacer ahora los partidos, entre otras cosas, hacer un ejercicio de reflexión, de introspección para saber qué aplanadora les había pasado encima, ¿no? Y por qué, ¿no? Ahí en el periodismo tenemos, digamos, ¿no?, estos elementos que siempre son importantes, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no? Bueno, me parece que los tienen que aplicar ahí en los partidos de oposición. Y primero, a mí me parece que poco entendible la reelección de Alejandro Moreno al frente de un partido en el que bajo su presidencia pues tuvieron, pues si no mal recuerdo, los peores resultados que ha tenido el PRI y las peores pérdidas, ¿no? Y aunque traía una inercia de ir perdiendo, ¿no?, desde la presidencia de la República, gubernaturas, espacios legislativos, en fin. Pero bueno, pues como finalmente hay en un partido político intereses políticos, bueno, logra reelegirse con el visto bueno de las autoridades electorales, en fin. Ese tema de de que sea legal o no la reelección está en otra arena. Pero me parece que el PRI o la dirigencia pues sigue sin entender, porque lo que ha hecho ahora pues es alejar a personajes importantes, ¿no? Pues ahí está Osorio, que se fue del partido, bueno, exgobernadores, parlamentarios muy destacados, y bueno, pues ahora el turno de Mario Fabio Beltrones, pues que el PRI no quiere que pertenezca a su bancada ahí en el Senado, ¿no? Como si tuvieran ahora, por cierto, tanta representación ahí en el Senado de la República, ¿no? Y yo hay cosas que sigo sin entender. Las entiendo a la luz de intereses políticos, ¿no? Claro. Pero entonces yo digo, y los militantes de este partido, quienes de veras creen o son priistas de corazón, ¿ellos qué? ¿Cómo qué culpa tienen? ¿No? Entonces, no hallo y no entiendo bien pues la actitud de esta dirigencia. No sé si tú tengas más claro el asunto. Enrique, debo decirte con profunda preocupación y con gran decepción ver cómo la oposición no tiene la capacidad de análisis, de autocrítica, de reconocer sus errores, de aceptar sus excesos, de enmendar sus grandes y profundas equivocaciones, abusos, que eso los ha llevado a perder la confianza del electorado, que los ha llevado a perder posiciones estratégicas a nivel nacional, gobiernos, posiciones legislativas, la confianza finalmente de los mexicanos. Luego nos encontramos con liderazgos estériles, con liderazgos que lejos de construir, que lejos de fortalecer, como bien referías tú, una oposición legítima, una oposición inteligente, una oposición que genere contrapeso y que construya y que colabore con un proyecto de nación. No, están más preocupados por el botín legislativo, están más preocupados por desahogar sus venganzas personales, sus conflictos
reitero, añejos, históricos y personales con viejos, yo diría viejos políticos que fueron también incluso líderes nacionales del priismo a nivel nacional. Y la verdad es que es algo muy decepcionante ver cómo este instituto político, que en algunos años fuera el partido en el gobierno y que fuera que construyera tantas instituciones y que generara tantos beneficios a nivel nacional, hoy lo vemos en una ruta de quebranto, de desaparición. Estará en algunos años tal vez en el contexto del PRD, que prácticamente desapareció, consecuencia de estas mismas prácticas, consecuencia de estos mismos debates, consecuencia de estas mismas, y yo diría, pésimas prácticas de sus liderazgos. Y la verdad es que ahí se ve, como muestra un botón, la antidemocracia, la violación a sus documentos básicos y a sus principios democráticos, pues como muestra la reelección inédita y también histórica de un líder que no representa nada ni a nadie más que a sus propios intereses, como los de este siniestro personaje que hoy encabeza al priismo nacional. Y así, no te preocupes, Enrique, lo veremos en el PAN, con otro grupito que está cerrando su elección de renovación de dirigencia nacional a sus únicos militantes, que son los cuates del club de Toby, del actual dirigente del PAN. Y así lo veremos. Por eso hay tantos militantes, tantos simpatizantes y tantos líderes de estos dos partidos que están tan decepcionados y que prefieren incorporarse a otro proyecto político con más visión de crecimiento y desarrollo personal, profesional y político y social, ¿por qué no?, que seguir en estos institutos, en estos partidos que están en una profunda crisis y con la ruta, la trayectoria a un despeñadero, como ya lo vemos como el PRD, Enrique. Bueno, pues ahí está, ojalá, porque también decíamos, este país necesita una oposición fuerte, ojalá les caiga en algún momento el 20, como decimos coloquialmente en México, y entiendan pues que los partidos o las instituciones políticas pues están por encima de los liderazgos de las personas, que las personas pues pasan y las instituciones permanecen, bueno, cuando las dejan, ¿no? Porque luego las manejan tan mal que pues solitas se van diluyendo. Bueno, nos vamos a la última nota de este espacio de domingo 7 de esta semana. Nos vamos hasta el miércoles 14 de agosto, donde le damos a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera habría presentado un informe detallado sobre los donativos y financiamientos que habría recibido la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aportaciones realizadas desde el 2018 y pues algunas de ellas importantes desde la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y esto también pues generó pues muchas controversias también, doctor, ¿no? Si esto era una injerencia, era una violación, y pues ocupó incluso comentarios y críticas desde el espacio presidencial, Julio. Es correcto, la injerencia del gobierno norteamericano históricamente siempre ha estado metida y ha metido precisamente la nariz, la cabeza, los ojos y su voz ha influido y han capitalizado, pues obviamente para generar control, para generar inestabilidad en algunos casos y en otros más para generar, yo diría, este maquiavélico, mezquino e indebido control político que pretenden imponer en muchas naciones. Y México no es la excepción. No olvidemos estos conflictos de la década de los 60, donde la CIA tenía bajo sus órdenes y tenía bajo su control a altos funcionarios del gobierno con la figura del ITEMPO 1, 2, 3 y demás, que eran espías de la CIA y que eran espías del gobierno norteamericano y que obviamente esto vulneraba la soberanía nacional, violentaba la independencia de nuestro gobierno y sobre todo es algo preocupante porque el gobierno norteamericano siempre ha dado muestra de ser un gobierno injerencista, intervencionista, el policía del mundo. Y en todo quiere estar, porque en todas partes tiene intereses mezquinos. La verdad es que es algo preocupante porque ver cómo se da a conocer por una investigación seria de la Unidad de Inteligencia Financiera que hoy encabeza
acá conoce y que sabe y que entiende perfectamente y que en la década de los 60 fuera víctima precisamente de esta intervención norteamericana en aquella década de los 60 cuando el conflicto de los estudiantes del 68. Y bueno, pues don Pablo Gómez es una persona que conoce estos temas. Y la verdad es que es algo alarmante porque financiar la intervención con capital extranjero, con recursos del gobierno norteamericano a una organización como Mexicanos contra la Corrupción es algo alarmante, enciende las alertas del gobierno mexicano y de cualquier otro. La verdad es que es algo que no debe permitirse, que no debería tolerarse y que estoy convencido que las autoridades iniciarán las investigaciones, las acciones institucionales correspondientes y le darán el seguimiento jurídico pues que proceda en términos de ley y que se empiece a sentar un precedente para evitar este tipo de intervencionismo extranjero y que se respete la soberanía de nuestro país y que se respete la autonomía y la independencia de nuestro gobierno. Creo que todos los gobiernos son perfectibles, pero lo que no es aceptable es el intervencionismo de un extranjero. Y ahí sí creo que como mexicanos debemos cerrar filas, debemos unirnos todos para defender nuestra soberanía y obviamente defender el Estado de Derecho, nuestra Constitución y evitar bajo cualquier condición la intervención de cualquier gobierno extranjero en nuestro régimen jurídico, en nuestro régimen democrático y en nuestro régimen de gobierno. Es algo preocupante, Enrique, que se den este tipo de fenómenos y que se den a conocer públicamente ante este contexto de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo donde está visibilizándose este intervencionismo ilegal y yo diría alarmante, Enrique. Bueno, pues ahí está esta última reflexión que hace el doctor Jiménez Martínez. Nada más agregaría un dato por ahí porque él hablaba del ITEMPO. Cuando se desclasifican algunos documentos de la CIA, algunos personajes, incluso ya algunos murieron. Así es. Pero esa era la denominación que le daban, LITEMPO 1, LITEMPO 2. Así es. Y estaban en niveles muy altos de la vida política nacional. Mucho. Bueno, pues ahí está esta semana. Decíamos al principio pues que será histórica por muchas cosas, ¿no? Y agradeciendo siempre el comentario puntual, la visión periodística del análisis político también, pero el análisis del rigor jurídico en la voz del doctor Julio Jiménez Martínez. Gracias, Julio, por habernos acompañado en una emisión más de Domingo 7. Enrique, muchas gracias. Gracias a tu importante auditorio. Saludos. Hoy aquí en Domingo 7, Julio Jiménez Martínez. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la Agencia Mexiquense de Noticias, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes.